El amanecer caía suave sobre el pequeño valle donde Tuna vivía con su hijo Henry. El canto de los pájaros y el aroma del café recién hecho llenaban la casa, pero aquella mañana, algo pesaba en el corazón de la joven madre. No era solo el cansancio del trabajo o las noches sin dormir, era una inquietud silenciosa que le apretaba el pecho sin saber por qué. Alex no había llamado desde la noche anterior. Siempre lo hacía, aunque fuera solo para decir buenas noches, mi amor. Pero esta vez, el silencio había sido absoluto. Tuna intentó convencerse de que él estaría ocupado con los negocios, con los clientes, con los envíos de fruta, pero una sombra de sospecha comenzó a crecer en su interior. Mientras daba de comer a Henry, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Lan, la antigua secretaria de Alex. Tuna, ¿sabes que Alex estuvo hasta tarde anoche con la nueva secretaria, Mai? Los vi juntos revisando documentos, pero parecían más cercanos de lo normal. Tuna se quedó inmóvil. El corazón le golpeó el pecho tan fuerte que casi le faltó el aire. ¿Más cercanos de lo normal?, repitió en su mente, una y otra vez. Las palabras de Lan la persiguieron como un eco amargo. Intentó tranquilizarse, pero su mente dibujaba escenas que la atormentaban, Alex sonriendo con Mai, mirándola con esa ternura que antes solo reservaba para ella. No. Alex no haría eso, susurró, aunque su voz sonaba más a ruego que a certeza. El resto del día transcurrió entre pensamientos rotos y sonrisas fingidas. Ni el sol del mediodía ni la risa de su hijo lograron despejar aquella sensación de traición que empezaba a nacer. Cuando cayó la tarde, Tuna tomó una decisión. Se vistió con su chaqueta beige, se miró al espejo, y con una determinación que le dolía, murmuró, «Tengo que saber la verdad». Encendió la moto y se dirigió hacia la finca donde Alex trabajaba con su nueva secretaria. El viento golpeaba su rostro, pero lo que realmente la estremecía era el miedo, miedo a lo que podría ver, miedo a que el amor que tanto había cuidado estuviera a punto de romperse. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de los árboles cuando Tuna llegó a la finca de Alex. El aire olía a tierra húmeda y a hojas de pomelo recién cortadas. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Aparcó la moto cerca del almacén y caminó despacio, intentando controlar el temblor de sus manos. Desde lejos escuchó risas. Una voz femenina. Era Mai. Y luego, la voz de Alex. Tuna se escondió tras una fila de cajas apiladas. Su respiración se volvió agitada, y el corazón le latía tan fuerte que temió que la descubrieran. Se asomó un poco, y lo vio. Alex estaba allí, junto a Mai. Los dos revisaban unas hojas de control, pero de repente, Mai se inclinó hacia él, muy cerca, casi rozando su hombro. Alex sonreía, no se apartaba. Ella dijo algo en voz baja, y él soltó una risa breve, de esas que antes solo dedicaba a Tuna. El mundo de Tuna pareció detenerse. Las manos le sudaban, el pecho le dolía. «¿Qué estás haciendo, Alex?», pensó con lágrimas contenidas. Desde su rincón, vio cómo Mai le tocaba el brazo a Alex, como si fuera lo más natural del mundo. Y él no la apartó. Un nudo subió hasta su garganta. La escena frente a ella era simple, cotidiana, pero dentro de su corazón se transformaba en un abismo. Tuna dio un paso atrás, sin darse cuenta, y una caja cayó al suelo con un golpe seco.
¿Quién está ahí?, preguntó Alex, sorprendido. Tuna salió del rincón, el rostro pálido, los ojos brillando de dolor. «Soy yo», dijo en voz baja. No esperaba interrumpir nada. Alex dio un paso hacia ella, nervioso. «Tuna, no es lo que parece». Ella rió, una risa triste y quebrada. «¿No es lo que parece? Porque desde aquí, parece exactamente lo que es». Mai se quedó inmóvil, incómoda, bajando la mirada. El silencio cayó sobre los tres, pesado, insoportable. «Tuna, escúchame», insistió Alex. «Estábamos revisando documentos, nada más». ¿Y también necesitabas que te tocara el brazo para revisar los documentos?, preguntó ella, con la voz rota pero firme. Él no supo qué responder. En sus ojos había confusión, pero también culpa. Tuna lo miró una última vez, intentando guardar en su memoria al hombre que una vez amó sin dudar. Luego giró y comenzó a caminar hacia la moto. «Tuna, espera», gritó Alex. «Te lo puedo explicar». Pero ella no se detuvo. El ruido del motor se encendió, y con él, el sonido de un corazón que se alejaba, herido y desconfiado. Mientras conducía de vuelta al valle, las lágrimas se mezclaban con el viento. No sabía si lo que vio era una traición o solo una sombra, pero el dolor era real, profundo, como si el amor mismo se hubiera agrietado dentro de ella. La noche cayó sobre el valle, y con ella, un silencio espeso envolvió la casa de Tuna. Las luces estaban apagadas, salvo la pequeña lámpara del cuarto de Henry, que dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que sacudía el corazón de su madre. Tuna se sentó junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando la oscuridad. En su mente, la escena en la finca se repetía una y otra vez, la sonrisa de Alex, la cercanía de Mai, el contacto de sus manos. Cada detalle era como una espina clavada en su alma. De pronto, el sonido del motor de un coche rompió el silencio. Ella se asomó y lo vio. Era Alex. Bajó del coche con el rostro cansado, los ojos buscando desesperadamente una señal suya. Golpeó suavemente la puerta. «Tuna, por favor, déjame hablar contigo». Tuna no respondió. Permaneció inmóvil, pero el corazón le temblaba. Parte de ella quería abrir la puerta, abrazarlo, creerle. Otra parte, quería gritarle todo el dolor acumulado. Después de unos segundos, cedió. Abrió la puerta sin mirarlo directamente. «Habla», dijo con frialdad. Alex respiró hondo, sus manos aún manchadas de tierra del trabajo. «Lo que viste no fue lo que piensas. Mai solo me estaba mostrando un documento, y cuando se acercó, hizo una pausa. Lo admito, no supe reaccionar. Pero no pasó nada, te lo juro, Tuna». Ella lo miró fijamente, los ojos empañados de lágrimas. «¿Y por qué no me llamaste anoche? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué dejar que mi mente se llene de dudas?». Alex bajó la mirada. «Estuve agotado, tenía 1000 cosas, y sí, cometí el error de no escribirte. Pero mi corazón sigue siendo tuyo». Tuna soltó una risa amarga. «Las palabras son fáciles, Alex. Lo difícil es confiar cuando las imágenes dicen otra cosa».
Él se acercó un paso, con voz suave: mírame, Tuna. Tú y Henry son mi vida. Yo no pondría en riesgo eso por nadie. Por un momento, ella sintió el impulso de creerle. En sus ojos, Alex seguía siendo el hombre que un día le prometió construir un hogar lleno de amor. Pero la herida aún estaba fresca, sangrante. Necesito tiempo, dijo finalmente, apartando la mirada. No sé si puedo creer en ti ahora. Alex asintió, dolido, entendiendo que no había nada más que pudiera decir. Te esperaré, el tiempo que necesites, susurró. Cuando él se marchó, el eco del motor desapareció entre los árboles, pero el vacío que dejó fue inmenso. Tuna cerró la puerta, apoyó la frente en la madera fría y dejó que las lágrimas corrieran libres. Entre la duda y el amor, su corazón estaba dividido. Y aunque aún lo amaba, sabía que nada volvería a ser igual. Pasaron varios días sin que Tuna y Alex se vieran. El silencio entre ellos era frío, pesado. Pero una tarde, Lan, la antigua secretaria, llegó corriendo a la casa de Tuna. Tuna, tienes que saber esto, dijo entre suspiros. Mai no es quien parece. Tuna la miró, confundida. Lan sacó su teléfono y le mostró un vídeo, Mai en la oficina, hablando con otro hombre. Alex confía en mí. Pronto lo tendré en mis manos, decía Mai, con una sonrisa calculada. Tuna sintió cómo se le helaba la sangre. Las imágenes, las sospechas, todo empezaba a encajar. Esa misma noche, fue a buscar a Alex. Lo encontró solo, en el almacén, revisando papeles. Alex, lo siento, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Yo, vi el vídeo. Fui injusta contigo. Él la miró sorprendido, luego la abrazó con fuerza. No importa, Tuna. Lo importante es que ahora sabes la verdad. Ella apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el latido cálido de su corazón. Por primera vez en días, el silencio entre ellos no dolía. La confianza rota empezaba, poco a poco, a reconstruirse. Los días siguientes fueron tranquilos. Alex despidió a Mai y cerró definitivamente todo lo que pudiera causar malentendidos. Tuna lo observaba, aún con cautela, pero también con esperanza. Una tarde, mientras el sol caía sobre los árboles del valle, Alex tomó su mano. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo demostrarte cada día que te elijo a ti, Tuna. Ella lo miró, con lágrimas suaves brillando en sus ojos. El amor no es perfecto, Alex. Pero si aprendemos a confiar otra vez, tal vez podamos empezar de nuevo. Él sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, ella también. En medio del atardecer, se abrazaron, dejando atrás la duda. El amor, herido pero sincero, renacía poco a poco entre ellos.